Mi hermana abandonó a sus hijos en mi puerta para irse de viaje a Las Vegas, diciendo, nuestros padres dijeron que te encargues de ellos, ya que solo para eso sirves, para ser mi basurero. Pero lo que no sabía era que estaba al otro lado del país en una entrevista de trabajo y que ya no aguantaría sus tonterías adolescentes. Hola Reddit, no sé ni por dónde empezar. Hace apenas unas horas estaba recibiendo la oferta del trabajo de mis sueños al otro lado del país, y ahora estoy al teléfono desesperada por conseguir ayuda para mis sobrinos. Pero empecemos por el inicio, porque esta historia necesita contexto para entender la profundidad del hoyo en el que estoy metida. Para temas de privacidad, me llamaré Angélica. Soy ingeniera de software, me especializo en bases de datos para grandes empresas aquí en el norte del país. No gano millones, pero con mi sueldo decente he podido mantenerme y también ayudar a mi familia, especialmente a mi hermana Julia y sus caprichos de adolescente eterna. Julia, mi hermana mayor, la princesa de la familia, y madre de Tomás de 5 años y Valeria de apenas 1 año y 3 meses. Esos 2 niños son lo más importante en mi vida, y han tenido que aguantar las tonterías más irresponsables y condenadamente peligrosas por culpa de la burra que tienen por madre. No sé si llamarla burra sea correcto, porque no quiero ofender a los burros, pero conociendo las cosas que hace pasar a mis sobrinos entenderían por qué lo digo. Una vez Julia casi ahoga a Valeria porque pensó que sería más rápido darle el polvo de fórmula en una cuchara que prepararle el biberón, solo porque se le hacía tarde para salir con un chico que conoció por internet. Llegué justo cuando la bebé se atragantaba y estaba empezando a ponerse azul. O el incidente donde dejó a Valeria al cuidado de Tomás, que en ese entonces tenía 4 años. Si no hubiera pasado a saludar ese día, Tomás habría bañado a su hermanita con jabón para platos porque Julia le dijo que así dejaría de llorar por tener el pañal sucio. Me tuve que quedar a limpiar el desastre, bañar a la bebé adecuadamente y faltar al trabajo, lo que me costó un regaño de mi jefe y tener que matarme trabajando horas extras para congraciarme con él. O la vez que olvidó a Tomás en un centro comercial porque se encontró con una amiga y se fue directamente a un bar, dejando al niño solo por horas. La encontré a las 11 de la noche en un departamento de un tipo que acababa de conocer, borracha y sin recordar que tenía un hijo. El pobre Tomás fue encontrado por seguridad llorando junto a los vestidores de una tienda, donde su mamá le dijo que esperara un momentito. Ese incidente le costó clases de crianza y una investigación de CPS, pero mis padres testificaron que era una madre excelente y que todo había sido un hecho aislado derivado del estrés de ser madre soltera. Mis padres son otro caso de estudio. Desde que tengo memoria, Julia era la favorita. Ella era la bonita, la talentosa, la que nunca hacía nada malo. Una vez la atraparon en la escuela haciendo caricaturas burlonas del profesor de matemáticas, y mis padres defendieron su alma artística frente al director. Mientras yo me mataba estudiando para tener buenas notas, a ella le celebraban cualquier mediocre esfuerzo. Por eso nada de lo que pasó hoy me sorprendió, aunque sí me destrozó. Estaba en California, en la entrevista de trabajo que he estado soñando desde que entré a mi empresa actual. Era para liderar un equipo en la fusión de nuestra filial con otra empresa establecida. Todo iba perfecto, había impresionado a los directivos, mi jefe actual me había recomendado personalmente, y justo cuando me ofrecían el puesto con un aumento sustancial de sueldo, empezó a sonar mi celular. Vi que era Julia y lo silencié rápidamente, firmando el contrato con mano temblorosa de la emoción. Mi carrera estaba a punto de despegar a niveles que nunca imaginé. 3 horas después, ya fuera de la sala de conferencias y habiendo celebrado con los directivos, revisé mi teléfono por fin. 2 llamadas perdidas de Julia y 5 mensajes. Al ver el contenido, sentí que la mandíbula se me tensionaba hasta doler, y casi rompo la pantalla del celular de apretarlo con tanta rabia. Los primeros mensajes eran una foto de Tomás y Valeria sentados en el frío suelo del pasillo frente a la puerta de mi apartamento en Nueva York, con un texto que decía, Angélica, te dejo a mis niños. Merecía unas merecidas vacaciones. Cuídamelos un rato. Los otros mensajes eran quejas progresivamente más furiosas porque no contestaba, y el último era un vídeo donde se la veía en un carro con amigas, ya en camino al aeropuerto según supe después, gritando a la cámara, ¿cómo te atreves a no contestarme? Mira, ya dejé a mis hijos en tu puerta y si les pasa algo es tu culpa. Así que es mejor que contestes. ¿O es que eres tan inservible que no puedes ni hacer esto por mí? Mira, ya hablé con nuestros padres y están de acuerdo que necesito despejarme en otra parte. Así que sí o sí tendrás que hacerlo, porque si no, ¿para qué más servirías? Si hasta nuestros padres dijeron que te encargaras de los niños, que solo para eso sirves, para que seas mi estúpido basurero. Nos vemos luego, hermanita, espero que cuides bien a mis niños. No podía creer el nivel de descaro y el sentido de superioridad de esta mujer. No solo me insultaba de esa manera, sino que había dejado a mis sobrinos solos en un pasillo de apartamento sin verificar siquiera si estaba en casa o disponible para cuidarlos. Y lo peor, mis padres sabían que yo estaría fuera toda la semana por esta entrevista crucial, y aún así apoyaron esta locura. De repente, caí en cuenta de la verdad más aterradora, con la diferencia horaria de 3 horas entre California y Nueva York, eran casi las 9 de la noche allí.
Mis sobrinos llevaban 3 horas solos frente a un apartamento vacío, en un edificio donde no conocían a nadie más que a mí. Tomás, con solo 5 años, tratando de cuidar a su hermanita bebé. Se me encogió el corazón. Hice lo único sensato, llamé al 911 de Nueva York. Si llamaba a mis padres, solo recibiría reproches por no estar disponible para los caprichos de Julia y lo mala hermana que era, además de que intentarían presionarme para que abandonara todo aquí para ir a arreglar el desastre que creó mi hermana. No harían nada durante las horas que me tomaría conseguir un vuelo de última hora desde California a Nueva York. La operadora del 911 me conectó con el oficial Chris, quien entendió la gravedad de la situación de inmediato. Mientras enviaba una patrulla, me preguntó si tenía a alguien que pudiera verificar el estado de los niños más rápido. Le dije que mis padres vivían a 45 minutos, pero que probablemente no irían porque esperaban que yo resolviera el problema. Chris decidió llamar a Julia, quien no contestó, imagino que ya estaría en el avión a Las Vegas, y luego a mis padres. Lo que pasó después me dejó helada. Mi padre le gritó al oficial que yo debía estar en el apartamento, que una entrevista no debía durar tanto, y procedió a despotricar sobre cómo seguramente estaba en un hotel con algún alto mando de la oficina porque de qué otra manera una mujer tendría tal posición en una empresa de software. Sí, así es mi queridísimo padre conmigo. El oficial Chris me informó después, con voz profesional pero algo tensa, que la patrulla había encontrado a mis sobrinos acurrucados detrás de un florero grande que mi vecina tenía como decoración en el pasillo. Tomás abrazaba a Valeria, ambos llorando de hambre, sueño y miedo. Los llevaron a casa de mis padres, pero no sin antes tener que aguantar otro sermón de mi padre sobre cómo yo había exagerado la situación por envidia a mi hermana. Al colgar con Chris, mi celular estalló con llamadas y mensajes de mis padres. La primera llamada que contesté fue de mi padre, quien apenas conecté empezó a gritar, ¿cómo te atreves a llamar a la policía? ¿Sabes cómo hace ver esto a tu hermana? Tienes 15 minutos para venir por tus sobrinos porque nosotros no podemos cuidarlos, es tu deber como parte de esta familia apoyar a tu hermana en este momento tan difícil. Ahora con esto y la anterior investigación de CPS podrían quitarle la custodia a tu hermana. ¿Estás contenta? Pero papá, ni siquiera estoy en el estado, respondí con un ligero temblor en la voz que detesté de inmediato. Estoy en California, ¿cómo piensas que podría ir ahora hasta allá? No me vengas con tus mentiras, escupió apenas esas palabras cruzaron por mi boca. Lo más seguro es que estás en... Colgué antes de volver a escuchar lo que pensaba de mi vida profesional. Inmediatamente vino la llamada de mi madre, mi niña, ¿por qué llamaste a la policía? Tu papá no puede de la rabia con lo que hiciste. ¿Cómo se te ocurre salir de la ciudad? ¿No ves que podríamos necesitarte y tú jugando con esas computadoras? Tu hermana te necesita. Con este incidente es necesario que le digas a los oficiales que todo fue error tuyo, que prometiste cuidarlos pero preferiste irte a un bar. Así no culparán a tu hermana de esto. No podía creer lo que escuchaba. Mi propia madre ya me estaba pintando como la villana irresponsable en una situación que yo no pedí, no causé, y de la que era la única que estaba pensando en el bienestar real de esos niños. De la rabia, colgué y decidí no prestarles más atención por esa noche, pero sabía que esto apenas comenzaba. Ahora son casi las 11 de la noche aquí en California, y no puedo dormir. Tomás y Valeria deben estar asustados en casa de mis padres, Julia debe estar bebiendo y apostando en Las Vegas como si no tuviera responsabilidades, y mis padres me odian más que nunca. Y yo, con mi nuevo trabajo que debería ser el momento más feliz de mi carrera, estoy aquí temblando y con náuseas, preguntándome cómo demonios voy a salir de esta. Actualización 1. Hola Reddit, de vuelta 2 días después de que mi hermana, la burra, nos diera este espectáculo. Les traigo una actualización de lo más indignante, las cosas en vez de mejorar, empeoraron. Ahora mis padres me intentan denunciar por abandono de menores. Muchos me preguntaron en los comentarios por qué mi papá dijo esas cosas de mí y mi carrera. Para serles sincera, él siempre ha sido así. Chapado a la antigua, pensando que las mujeres no deberían estar en trabajos como la ingeniería, mucho menos la de software. Cuando le dije que estudiaría ingeniería de software y que había sido aceptada con una beca parcial en una buena universidad, se negó de inmediato, alegando que yo debería centrarme en encontrar marido y formar una familia lo más pronto posible, y que si necesitaba un trabajo podría ser secretaria o recepcionista. Casi me deshereda por seguir mi pasión, y si no fuera por mi madre que apaciguó la situación, no tendría ninguna conexión con ellos. Pero después de eso, el trato diferente entre mi hermana y yo se hizo más claro, intensificándose cuando Julia se casó y tuvo hijos, siguiendo las expectativas tradicionales de mi padre. Pero volviendo al desastre actual, a la mañana siguiente, Chris me llamó de nuevo, esta vez con Erika, una trabajadora social asignada al caso. Señorita Angélica, dijo Chris con voz grave, sus padres acaban de presentar una denuncia formal por abandono de menores, alegando que usted accedió a cuidar a sus sobrinos pero que los dejó abandonados para irse de fiesta.
Están presentando capturas de pantalla de conversaciones de chat donde supuestamente usted acepta cuidarlos. No podía creer lo que escuchaba. Pero eso es imposible, protesté, nunca tuve tal conversación con ellos. Además no estoy ni en el estado como dije ayer, tengo los boletos de avión para comprobar que estoy en California desde hace 2 días en una entrevista de trabajo. Erika, la trabajadora social, tomó la palabra. Señorita, he tomado nota de su versión. Revisaremos toda la evidencia, incluyendo sus boletos de avión y el contrato laboral que menciona, si es tan amable de enviarme la evidencia por correo electrónico. Me pondré en contacto con usted pronto. Al colgar, me temblaban las manos. Mis propios padres estaban intentando incriminarme por un crimen que no cometí, todo para proteger a Julia de las consecuencias de sus acciones. Si te está gustando la historia, por favor dale like y suscríbete para apoyar mi canal y subir historias más seguido. Te leo en los comentarios. Seguimos. Pero lo que más me preocupaba era cómo habían conseguido esas pruebas falsas. Mis padres son de la era del radio y el periódico, ni siquiera tienen WhatsApp instalado en sus teléfonos básicos. Decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. Contraté a Samuel Rojas, un abogado especializado en casos familiares con reputación de ser un tiburón, cuando se trata de familias disfuncionales. En nuestra primera consulta por videollamada, revisó toda la documentación y no pudo evitar una sonrisa sarcástica. Señorita Angélica, dijo, ajustándose las gafas, con los boletos de avión, el contrato de trabajo firmado el mismo día, y los registros de la llamada al 911, tenemos más que suficiente para desbaratar cualquier acusación. Pero esto va más allá de defenderse, sus padres han cometido un delito al presentar pruebas falsas. Si quiere, podemos contraatacar. Mientras tanto, en mi nuevo trabajo las cosas marchaban bien, aunque la tensión me estaba pasando factura. Mi nuevo jefe me había felicitado por el trabajo inicial en la fusión, pero notaba mi distracción. Le expliqué brevemente que tenía asuntos familiares urgentes, sin entrar en detalles. Samuel procedió a enviar una carta a mis padres y su abogado, porque aparentemente ahora tenían uno, exigiendo que retiraran la denuncia inmediatamente o enfrentarían acciones legales por difamación y falsificación de pruebas. La respuesta que recibimos fue aún más indignante, una contrademanda exigiendo que yo me declarara culpable de abandono de menores para proteger el bienestar de la familia. No podía creerlo. Mi propia familia prefería verme con antecedentes penales antes que aceptar que su hija adorada había cometido un error. Pero lo que no sabían era que yo ya no era la Angélica sumisa que ellos conocían. Estaba harta de ser el basurero de la familia, y esta vez iba a pelear hasta las últimas consecuencias. Actualización 2. Hola comunidad, les traigo otra actualización de esta pesadilla que se ha convertido mi vida. Primero, las pruebas falsas. Resulta que mis padres contrataron a un primo lejano que sabe de computadoras para crear capturas de pantalla falsas de una conversación de WhatsApp donde yo supuestamente aceptaba cuidar a los niños. El trabajo era tan malo que hasta el tiempo de la conversación no coincidía con la diferencia horaria, aparecía como enviado a las 5 de la tarde hora de Nueva York, cuando en California serían las 2 de la tarde, justo en medio de mi entrevista de trabajo. Samuel, mi abogado, casi se ríe cuando lo vio. Esto es de principiantes, dijo. Con un perito informático podemos demostrar la falsificación en minutos. Y así fue, contratamos a un perito que emitió un informe detallado mostrando las inconsistencias en los metadatos de las imágenes. Pero la verdadera bomba vino cuando, durante la investigación de CPS, descubrieron que en el edificio de mi apartamento hay una cámara de seguridad en el pasillo que captó todo, a Julia llegando con los niños, dejándolos frente a mi puerta sin siquiera tocar el timbre, y yéndose inmediatamente mientras hablaba por teléfono riéndose. El vídeo era claro como el agua y destruía completamente cualquier argumento de que yo había aceptado cuidarlos. Con esta nueva evidencia, el caso contra mí se desmoronó por completo. Pero Samuel sugirió que no nos detuviéramos ahí. Sus padres presentaron pruebas falsas en un procedimiento legal, me recordó. Podemos demandarlos por difamación y falsificación. Mientras tanto, Julia apareció finalmente una semana después de su bien vacaciones merecidas, furiosa porque al regresar no le permitieron ver a sus hijos inmediatamente. CPS había emitido una orden restrictiva temporal mientras completaban su investigación. Lo que no sabía Julia era que su exesposo, Marco, se había enterado de todo el desastre y estaba horrorizado. Marco me contactó, no hablábamos desde su divorcio con Julia hace 2 años. Resulta que Julia le había dicho que yo me haría cargo de los niños durante una semana porque ella tenía un curso de capacitación laboral. Marco, quien paga una sustancial pensión alimenticia, estaba consternado al enterarse de la verdad. Angélica, me dijo con voz quebrada, Julia me mintió todo este tiempo. Me dijo que el incidente del centro comercial había sido un malentendido, que Tomás se había perdido momentáneamente. No sabía nada de lo del jabón para platos, ni de la fórmula en cuchara. Dios mío. Marco decidió que era suficiente.
contrató a su propio abogado para solicitar la custodia completa de los niños, basándose en el patrón de negligencia que ahora salía a la luz. Me pidió si estaría dispuesta a testificar, y por supuesto que acepté. En cuanto a mis padres, cuando se enteraron de la demanda por difamación y de que Marco buscaba la custodia, su reacción fue, bueno, predecible. Me llamaron para decirme que estaba destruyendo la familia, que cómo me atrevía a ponerme del lado de un extraño contra mi propia sangre. Cuando les recordé que ellos habían intentado incriminarme por un delito, colgaron furiosos. La situación es tensa, pero por primera vez siento que estoy del lado correcto. Tomás y Valeria merecen mejor vida que la que Julia puede darles, y estoy determinada a asegurarme de que la tengan. Actualización 3. Hola Reddit, les traigo lo que espero sea una de las últimas actualizaciones de este calvario. El caso legal ha avanzado rápidamente, y los resultados han sido catárticos, por decir algo. Primero, lo de la demanda por difamación. Mis padres, al verse acorralados con la evidencia de las pruebas falsas, intentaron retirar su denuncia, pero era demasiado tarde. Samuel procedió con la demanda, y el juez falló a nuestro favor. Mis padres fueron declarados responsables de difamación y falsificación de pruebas, teniendo que pagar una multa sustancial y mis honorarios legales. Pero más importante, el abogado de pacotilla que contrataron, el primo, que sabe de computadoras, resultó no ser abogado en realidad, enfrenta una investigación por parte del Colegio de Abogados. En cuanto a la custodia, el caso de Marco fue abrumador. Presentamos todos los incidentes de negligencia, el vídeo del abandono, los testimonios de vecinos, y hasta el informe del perito sobre las pruebas falsas de mis padres. La trabajadora social, Erika, recomendó que la custodia fuera para Marco, con visitas supervisadas para Julia hasta que completara un programa de parenidad y terapia. Pero la verdadera bomba, como muchos en los comentarios sospechaban, fue el tema financiero. ¿Cómo podía Julia costearse una semana en Las Vegas con su sueldo de cafetería? Resulta que no podía. Marco descubrió que Julia había estado inventando gastos médicos y educativos para los niños para extraerle más dinero de la pensión alimenticia. Mientras los niños usaban ropa de segunda mano, Julia se compraba ropa de diseñador y se iba de viaje. Peor aún, había estado cobrando ayudas estatales a la que no tenía derecho al ocultar los pagos de Marco. El juez no solo le dio la custodia completa a Marco, sino que Julia ahora enfrenta cargos por fraude. Y como cereza del pastel, la despidieron de la cafetería por haber faltado una semana sin avisar. Mis padres, al ver a su hija perfecta caer tan bajo, finalmente parecen estar despertando. Me llamaron no para disculparse, sino para preguntar, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Les recordé suave pero firmemente que Julia se había hecho esto a sí misma, y que yo simplemente había dejado de permitir que me usaran como chivo expiatorio. La última vez que supe de Julia, estaba viviendo con mis padres de nuevo, pero esta vez sin el estatus de princesa. Mis padres, al tener que lidiar diariamente con sus mentiras y dramas, parecen estar viendo finalmente la realidad. No es la reconciliación que quizás soñaba, pero es un comienzo. Actualización final. Hola a todos, vengo con lo que definitivamente será la última actualización de esta saga, y por fin traigo noticias mayormente buenas. Tomás y Valeria están viviendo con Marco, quien ha resultado ser un padre excelente. Los veo regularmente a través de videollamadas, y la diferencia en ellos es notable. Tomás ya no tiene esa mirada de preocupación constante de un niño que tiene que actuar como adulto, y Valeria está alcanzando hitos de desarrollo que antes se retrasaban por la falta de estimulación adecuada. Marco y yo hemos establecido una buena amistad a lo largo de todo esto, y planeo visitarlos en persona el próximo mes. En cuanto a mi carrera, el proyecto de fusión ha sido un éxito rotundo. Mi nuevo jefe está tan impresionado con mi trabajo que me ha prometido un bono sustancial y me ha incluido en proyectos aún más ambiciosos. Por primera vez, siento que mi vida profesional está donde debe estar. Julia enfrenta consecuencias legales por el fraude, pero ha aceptado entrar a un programa de rehabilitación que le permitiría atenuar su sentencia. Mis padres, aunque inicialmente me desheredaron simbólicamente, no había mucho que heredar de todos modos, hoy me enteré que es definitivo, estoy fuera de su testamento. La ironía final, me enteré por un familiar que en la iglesia de mis padres se corrió la voz sobre todo el asunto, y muchos miembros han estado confrontándolo sobre su favoritismo y su complicidad con el comportamiento de Julia. Al parecer, las ideas retrógradas de mi padre sobre el papel de la mujer no son tan populares como él creía. Hoy, mirando atrás, sé que tomé la decisión correcta. Protegí a Tomás y Valeria, protegí mi carrera, y lo más importante, me protegí a mí misma. Ya no soy el basurero de nadie. Soy Angélica, ingeniera de software exitosa, tía dedicada, y dueña de mi propia vida. Gracias a todos por su apoyo durante estos meses. Sus comentarios y mensajes me dieron fuerza cuando más la necesitaba. Para cualquiera que esté en una situación similar, les digo, defiendan lo que es correcto, aunque signifique enfrentarse a su propia familia. La paz que viene después vale cualquier precio.